Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Y en las horas de ir a jugar entran a tallarse otras variables como cómo hago para mejorar, cómo hago para ser más competitivo, a qué carrera voy, me junto con los amigos, pero no deja de ser una versión modificada de ir a jugar. Sí. Lo que vos me estás diciendo entra en conflicto con varias situaciones que yo vivo en el día, en el siguiente sentido. Por ejemplo, sí he aprendido, repito, no de estudiarlo, lo he leído, inclusive lo he estudiado en la facultad, pero no fui consciente hasta que no lo tuve que aplicar en forma práctica, obviamente, el hecho de que si vos, en vez de la persona gritarle, le haces una broma irónica o un juego o algo, la serie en la pista de atletismo o en la pista de ciclismo, por ejemplo, salen mejor. Porque el ambiente es otro, el aire que se respira es otro, es completamente distinto. También tiene que ver los líderes positivos dentro del grupo, los líderes negativos, o sea, la combinación de gente, cómo te potencia o te suprime ese efecto. Pero lo que sí, a veces es muy difícil, por ejemplo, trabajar con los adolescentes, porque el adolescente constantemente quiere hacer la mitad o menos de lo necesario para llegar a cierto nivel. Entonces, yo he llegado a sentarme con los chicos y decirles, ¿vos qué querés hacer? ¿Querés hacer esto realmente? ¿Vos querés llegar acá a este punto, este punto, este punto? Porque estos objetivos los escribiste vos, los planteaste vos, no es que yo te los puse, vos los escribiste. Y me dicen, sí, ¿y por qué no haces esto y esto, esto, que es lo mínimo necesario para poder lograr esto? Sí, te dicen. Entonces, volvés a probar y su capacidad de atención es muy reducida. Vuelven a obviar detalles. Entonces, yo no soy amigo, antes sí, pero ya no soy amigo del grito y no soy amigo de la orden directa, del conductismo. A veces sí, a veces no. Son estrategias que vos la usás en función a la situación. Pero la pregunta o el conflicto mío viene por el hecho de que cómo podés lograr, sobre todo en los adolescentes, que va a ser lograr que cumplan y se concentren en las exigencias, ¿sí? Cumplan y se concentren en las exigencias, que este va a ser tema para otra podcast, porque el entrenador tiene que tener habilidades en psicología del deporte desarrolladas, para que el chico vaya por la corriente que vos le marcas, que implica el deporte. No sé si fue clara mi pregunta. Sí, voy a tratar de ser sintético porque es muy amplio lo que yo podría responder al respecto. Y creo que lo podría decir así. Cuando vos te tenés que sentar a conversar con ese adolescente deportista, que no es lo mismo que un deportista adolescente. Son dos cosas distintas. Este es un adolescente que le va muy bien con el deporte. El deportista adolescente son los casos que citaste de los que van a los juegos, que ya están profesionalizados, ya viven una vida profesional, ya viven adentro del club. Eso no los tocamos porque requiere ser visto desde otra óptica. Así que el adolescente deportista, que de alguna manera cada vez que le planteas algo el tipo quiere hacer la mitad, pienso yo que una muy buena estrategia sería entender que en esa etapa de la vida se adolece, se carece de muchas cosas, pero una carencia principal es que no tenés habilidad para saber a dónde vas a llegar. Entonces, querés ser como el tipo que está tocando en el escenario
Y después ves un partido de fútbol y querés ser como el tipo que metió los 10 goles. Y después ves un partido de golf y querés ser como el tipo número 1. Querés ser como todo eso, pero no tenés capacidad de síntesis la mayoría de las veces para enfocarte en mirar hacia allá. ¿Ves? Son cosas que tienen que ver con el proceso madurativo, que después de más grande lo aprendes. Entonces, vos le decías a un adolescente, 16 años, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Quiero ser Astronauta. contador, ponerlo más fácil. Contador. Quiero ser contador. Porque me gusta tal cosa. Ajá. Sí, ¿y cómo se hace eso? Ah, no sé, habrá que ir a la facultad, supongo. Bueno, pero ¿cuántos años son? ¿Dónde se estudia? ¿Qué sabes de eso? No, no sé, ya cuando llegue el momento veré. Mientras tanto sueño. Sueño. No tiene la posibilidad de hacer proyectos, es solo un sueño. Entonces vos hablas con ese adolescente deportista que él un día te escribió en una ficha cuál era su objetivo deportivo y a lo mejor estaba soñando el tipo. Pero nunca se imaginó cómo es de duro el proceso para llegar al resultado. Entonces cuando a vos se te presenta esa situación, tu pauta tiene que ser, nunca se imaginó cómo es de duro el proceso. Entonces la estrategia que te podría ser de utilidad, porque a esa persona, mientras jugaba de niño, no le marcaban los tiempos de jugar, lo dejaban jugar 1000 horas. ¿Ves? Cosas que hoy en día suceden, con tal de que los chicos hagan el menos ruido posible, le prestamos el teléfono o la tablet o le ponemos a ver los dibujitos y uno tiene que seguir laburando en el escritorio y entonces los chicos pasan horas ahí, no hay una pauta. ¿Ves? Entonces ahora hay que juntar los juguetes. Mira el típico problema, ya ahora hay que juntar los juguetes y los tipos no quieren saber nada con juntar los juguetes, quiere seguir que siga todo desparramado porque quiere que siga el placer. Entonces quien deja a esos niños hacer eso, esos niños cuando son adolescentes suelen tener esta dificultad, que no pueden pautarse cosas para concretar el proyecto. Entonces cuando vos te encontrás con un adolescente que tiene esa pauta o esa postura, y una buena estrategia sería, ¿cómo pensás que hay que hacer para lograrlo? Bueno, y el tipo te puede contestar, y no sé, vos sos el entrenador. Y tu respuesta es, claro, sí, la parte técnica de cuánta pasada, cuánta velocidad y todo eso, yo lo manejo, pero de tu parte vos qué pensás que tenés que aportar. Y lo vas llevando con preguntas para que el tipo se centre en la realidad, para que se empiece a dar cuenta, ¿sí?, que para nadar en 1.10 hay que pasarse la semana entera en la pileta. No es vengo el sábado y meto 1.10 y anoche me acosté a las 12. ¿Me entendés? No es fantasía que el resultado se concreta a través de cumplir objetivos. Pero ese tipo que te contestó eso no sabe, no lo pensó nunca, no lo tiene incorporado en su cabeza. Entonces tu rol de docente, justamente donde calza la palabra, es sentarte con el tipo y decirle, ¿y cómo pensás que se logra eso? ¿Y cuánto pensás que tenés que aportarle? Y vos estás realmente durmiendo como pensás que hay que dormir, y estás realmente comiendo como hay que comer, y realmente, y como que lo vas llevando a que el tipo tenga un juicio un poquito más crítico, decir, no, la verdad que no duermo como tengo que dormir. Usar la pregunta como disparador. Claro, para ayudarlo a pensar, no indicarle directamente y señalarlo con el dedo, porque habrá quienes le funciona, pero en términos generales si le señalas con el dedo no funciona. Vos sabés que a mí me llama la atención, esta misma pregunta ahora te la voy a hacer con el adulto, porque con el adulto tengo las mismas inquietudes y las mismas actitudes que el adolescente. Pero te voy a hacer dos paréntesis. Primer paréntesis para contarte algo. Encuentro una revista de El Gráfico, acá en la Argentina El Gráfico es una revista de deporte, del año 69, una nota de Mark Speed. Y leo en la nota, en una carilla, después te lo voy a mostrar, que el padre le decía que a él que ser segundo no tenía sentido. O hay que ser primero o no hay que ser nada. ¿Sí? El padre un empresario exitoso y entonces el hijo crece con el contexto, con la idea de hay que ser el mejor. Hay que ser el mejor, hay que ser el mejor, hay que ser el mejor. Y Mario Delías en un momento dado me dijo que cuando él va a entrar a Estados Unidos le sorprende cómo los yanquis trabajan a través de solamente el concepto del éxito. ¿Es éxito o fracaso? Si sos exitoso va subiendo, si sos fracaso va siendo descartado en el proceso.
No es un proceso argentino, nosotros no trabajamos de esa forma. Entonces eso lo relaciono con lo que vos me estás diciendo de que el contexto también lleva al chico hacia una dirección. Por supuesto. Por supuesto, porque además, veámoslo desde un punto de vista práctico. La concreción de un objetivo, correr, ponele, los 10 kilómetros en 38 minutos, no solo depende de las zapatillas que elegiste, hay una infinidad de variables. Que estuvieras mentalizándote durante muchos días, que estuvieras haciendo las tareas de pasada en el entrenamiento acorde a tu capacidad para alcanzar ese número, que estuvieras bien hidratado, que estuvieras bien descansado, que hubieras ido al gimnasio en tiempo y forma. Hay una infinidad de variables. Y a eso también tenés que sumarle la variable ambiental donde vivís. Claro. Porque si los 10 kilómetros se corren en el parque, pero vivís en Villa Allende y te tenés que ir en bici porque no tenés cómo llegar a la carrera, y está bien, será de Villa Allende al parque es bajada, pero tenés que pedalear 45 minutos, ya gastaste 45 minutos. Esa variable no la habíamos medido. ¿Ves? Entonces, en ese ejemplo que vos decís de lo que observa Mario Delía, está puesto en el contexto de profesionalizar al deportista. Claro. Pero hay una enorme variable en ese modelo que sostienen a los deportistas. A ver, yo lo he vivido de donde yo vengo. La mayoría de los ciclistas, hoy ya no tanto, pero cuando yo tenía 15, 16, 18 años, los changos eran albañiles, se bajaban de hacer la loza y se subían a pedalear 150 kilómetros con una coca y un sándwich de mortadela. Y ¿cuántos años duran esos tipos así? Mal comidos, con la espalda reventada de haber estado laburando de albañil. Tenían virtud. Hoy en día no, hoy hay una variable que dice el deportista tiene que descansar, hay que pagarle, no que labure de deportista nomás. Bueno, cosas cambiaron. ¿Ves? Entonces, las variables, el concepto variable ambiental, ¿sí?, es también multidimensional, porque no es solamente donde vivo, sino el vínculo que tengo en mi casa con los que viven en mi casa, el estímulo que tengo para realizar la actividad, si me apoyan, si no me apoyan. Entonces, volviendo a la pauta inicial o a la consigna inicial, cuando vos estás con un adolescente que te plantea esto, bueno, en cierta medida tendrías que ver, preguntarle o tener vos en tu cabeza cierta idea de cómo te planteas los objetivos en el colegio, cómo te planteas los objetivos en tu casa. A ver, a ninguno de nosotros alguna vez nuestra madre nos dijo, che, no viví en un hotel, dame una mano. Y ahí ya hay una pauta. Hace la cama, levanta la mesa. Viniste a las 12 de la noche, yo te dice tu mamá, viniste a las 12 de la noche, te dejé la comida, comiste y no levantaste la mesa. O sea, la última vez que te dejó la comida, la próxima vez se te la vos solo y ya tenés una pauta, un ordenador, claro, que te dice esto se hace de este modo y no del otro. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, ese ambiente también tiene un montón de diversidad. Entonces, en ese adolescente que te dice, que te pone un objetivo ideal, que vos lo estás viendo y está muy lejos la realidad de ese ideal y el tipo quiere llegar, pero no tiene noción de cómo hacerlo. Por eso después quiere hacer la mitad. Porque lo está trabajando, lo está laburando desde su fantasía, no desde su realidad. ¿Te das cuenta? Sí, totalmente. Entonces, cuando vos lo tratás de poner el tipo en la realidad, va a decir, a ver, ¿cómo concretar los objetivos en el colegio? ¿Cómo te llevas en tu casa con lo de tu casa? No es que inmediatamente tengas que hacer esas preguntas, pero en esencia es cómo vas ordenando eso. Y eso mismo, si así tal cual lo acabamos de plantear, vos lo trasladás a un adulto. ¿Qué es lo que querés saber? Lo trasladás a un adulto amateur. Sí. Y el tipo viene... Que es el 99,9% de la gente con la que nosotros convivimos y trabajamos. Claro. Entonces el tipo viene, como el amigo mío del ejemplo más temprano. Quería ir a correr el Ironman de Hawái y el tipo no se sacaba los mocasines. Mirá la fantasía del tipo. Sí, te entiendo. Solamente se había dejado llevar por la televisión. ¿Me entiendes? Por lo que había visto en la tele y no por la
por una idea real de cuál era su capacidad. Entonces esa persona aparece, te busca para empezar a entrenar y vos le decís, mira, para empezar primero, pensá que vas a estar por lo menos 6 meses adaptando tu cuerpo porque vos no venís a hacer ninguna actividad física. Y el tipo dice, ¿qué sería adaptar el cuerpo? Y tenés que empezar a meter 1 horita o 2 por día, tenés que organizar tu vida, tenés que comer bien y ahí va, y ahí empieza. Muchas veces ese adulto que va a ingresar a una, o va a no sabes hasta ese momento si va a ingresar o va a retomar una vida deportiva, ¿sí? Tu pregunta es, como te dije recién, ¿qué experiencias de deporte has tenido en la infancia y en la adolescencia? ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de ahí vos podés tomar registros que te den pautas de cómo va a funcionar durante el entrenamiento. Y la estrategia sería ponerlo a jugar. Ponerlo a jugar. Alguna vez hemos hablado también de cuando el deportista está sobreentrenado. El concepto del sobreentrenamiento en el deportista está estudiado solamente en el deportista profesional, no en el amateur. Algunas cosas de esos conceptos muy técnicos se aplican para los amateurs que están dedicando 4 horas por día más o menos a su entrenamiento. Algunas cosas se aplican. Pero en algunas charlas que nosotros hemos tenido, sin nombrar a alguien en particular, ¿cómo lo has resuelto vos? Le has dicho, deja de hacerlo, anda y divertite. Salí a andar en bici para salir con el pelotón, jugar. No vayas tantas horas a esto, anda un poco más al gimnasio. ¿Y cuál ha sido el resultado? Es positivo totalmente. Totalmente, sabe de quién estamos hablando. Sí. Y te ha dado unos resultados. Y él está mejor. Él anímicamente está mucho mejor. Sí. ¿Por qué? Porque se relajó, bajó la tensión de obtener resultados, entendió que se puede jugar, entendió que se puede salir un poquito de un esquema tan rígido y encima tuvo buenos resultados. Entonces el tipo está chocho. Inclusive yo, hay veces cuando estamos en etapas muy complejas con los chicos, con los adolescentes, pero con los adultos también me ha funcionado, y me ha funcionado más con los adultos. Me llamó la atención. Claro. Hacer la entrega luego en un juego, por ejemplo las manchas, variar con manchas, juegos totalmente, claro. y mezclar adultos con adolescentes, y el resultado ha sido fantástico. El aire, la química, el compañerismo, la interacción entre los chicos y la predisposición para los trabajos duros ha sido totalmente distinta. ¿Cuántas veces hemos llegado y te hemos dicho, oye, ¿hay pileteada? Porque ya veníamos agotados, ya queríamos hacer otra cosa. ¿Ves? Entonces, para el adulto, esto, porque el adulto en estas circunstancias tiene una diferencia con el adolescente. El adolescente la mayoría de las veces va porque le gusta, pero lo terminan mandando los padres, porque no puede estar todo el día al vicio en tu casa, una serie de cosas. Pero el adulto, yo, los changos del grupo nuestro, elegimos ir. ¿Te das cuenta? Y el día que no podemos ir, elegimos. Entonces te decía que el adulto o los adultos elegimos hacerlo. Y en esa capacidad de elegir, como somos quienes mandamos sobre nuestra vida, elegimos a veces ir a trabajar, a veces ir a entrenar más, entrenar menos. Elijo concentrarme de tal manera o elijo disponer mi energía los próximos 2 meses para tal carrera. Entonces, en ese punto, una buena estrategia para el adulto amateur que está disconforme con los resultados es ayudarlo a pensar. ¿Qué elegís? Una pregunta que siempre te digo que me gusta desarrollar es ¿por qué lo haces? Antes de preguntar qué elegís, es ¿por qué lo haces? Cuando el adulto puede pensar ¿por qué lo hace? ¿Por qué va a entrenar? ¿Por qué quiere entrenar tan duro para lograr un resultado? Cuando tiene claro por qué lo va a hacer, es más fácil, porque logra encontrar el objetivo, logra ver el horizonte. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces ¿cuál sería de alguna manera la pauta que introduce al adulto amateur al ordenador?
considerando que ese ordenador lo tiene desde la adolescencia o desde la infancia y lo tiene medio lleno de telas de araña, ¿cuál sería la pregunta para que lo empiece a activar? La pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres hacer? Y esa respuesta es dinámica, porque la primera respuesta es, trabajo 12 horas sentado en un escritorio, estoy estresado, estoy sedentario, no quiero más esto para mi vida. Y el tipo arranca con su primer objetivo, ponerle por 12 meses para dejar de ser sedentario. Pero los 12 meses de estar entrenando con regularidad, el tipo que se levantó del escritorio en 12 meses, pongámosle que puede correr a 5 el pase de 1000, a 5 minutos el pase de 1000. Entonces el tipo dice, epa, yo el año pasado no me levantaba del escritorio y ahora corro 50 minutos, corro 10 kilómetros. Entonces ese tipo ya cambia el por qué lo hago. Y ahí empieza, adentro de la categoría que yo llamo amateur, empieza otro proceso, el proceso de la competitividad. Ahí la persona empieza a competir con los pares, con sí mismo, y es trasladar ese juego del niño que jugaba solo al lado del escritorio al jardín, donde tiene que aprender a compartir, a convivir, a jugar con los mismos juguetes, y empieza el proceso de socialización. Y esto trasladado en el tiempo, podríamos decir de alguna manera una suerte de comparación, es empezar a socializar con los pares con los cuales estás compitiendo, que sos muy amigo, pero el día de la carrera no sos tan amigo. Y después te reís, pero el día de la carrera no sos tan amigo. ¿Te das cuenta? Entonces empieza a ser tu amigo un factor de motivación. Bien. ¿Sí? Hay quien distorsiona esto, por supuesto, y termina peleado, eso ya lo vimos muchas veces, pero la idea en términos generales es que la actividad, en este caso no, la palabra no sería colectiva porque es en términos de psicología del deporte, colectivo está para los deportes de grupo como el fútbol, el hockey, en fin, así que acá sería este trabajo grupal entre amigos de salir el pelotón de la bici el sábado a las 7 de la mañana y la primera hora es calentamiento, vamos todos charlando y en la primera subida nos desconocemos todos. Ya cuando dimos la vuelta de los 160 kilómetros hace un par de años, ¿tá? Cuando llegamos a la subida del observatorio ya nadie era amigo de nadie, ya nadie miraba para atrás y supuestamente llevábamos 25 días todos juntos organizando la salida. ¿Cuántos éramos? 80 éramos. 80 personas más o menos. Y bueno, Casi 100. Y bueno, mira, ocupábamos toda la ruta y cuando llegamos a la primera subida, se acabaron las hormigas. Nadie era amigo de nadie. Entonces, fíjate, y seguimos siendo todos amigos. Y nos seguimos juntando y nos seguimos charlando y todo eso, pero en ese ámbito, en esa burbuja, se puso la competitividad, en este sentido podríamos llamarla sana, en ejecución. Una cosa natural del ser humano. Si pudiéramos cerrar, a ver, vos corregime, si pudiéramos cerrar esta charla, de alguna forma podríamos decir que el deporte es un ordenador para la vida que recrea las situaciones, comienza con las situaciones vivenciales del juego individual para pasar a jugar al juego colectivo y que de alguna forma genera sensaciones de placer que me hacen volver a el deporte. Y entonces, cuando el objetivo comienza a cambiar, porque yo comienzo a cambiar, el por qué y el para qué lo estoy haciendo comienza a ser dinámico. Y cada vez que cambia el objetivo, tengo que volver a replantearme el por qué y el para qué lo estoy haciendo. Y cómo el deporte ordena mi vida de diferentes formas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste y solamente le agregaría una sola cosa. Desconozco cómo será en la idiosincrasia de otros países. Con algunos amigos que tengo fuera del país, que también gustan del deporte, piensan parecido pero no igual. Y lo vivencian parecido pero no igual. Pero nosotros acá también utilizamos este ordenador porque este espacio del deporte nos da placer. Y en las circunstancias en las que vivimos, este placer nos permite paliar el malestar general de todos los días. Entonces ahí hay un para qué lo hago medio escondido. Muy bien. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No, espero que a la gente le sirva y podamos
bueno, seguir cubriendo inquietudes de la gente, pero creo que ha sido más que clara la charla. Nos vemos en la próxima, Doc. Nos vemos. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.